A medida que el brote de enfermedad por coronavirus 19 continúa evolucionando, se han hecho comparaciones con la gripe estacional o influenza. Ambas causan enfermedades respiratorias, sin embargo, existen diferencias importantes entre los dos virus y cómo se propagan. Atención soldados, tengo una información de suma importancia que les debo de compartir. Esta información es acerca del nuevo villano que nos ataca en la actualidad. Hoy les daré las herramientas para que cualquier persona pueda defenderse si este peligroso virus se les presenta. Paciente del sexo masculino de 57 años de edad se presenta a la consulta por fiebre persistente no cuantificada de 8 días de evolución con faringoamigdalitis y tos seca en las últimas 48 horas, sin antecedentes de patológicos previos conocidos. El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético. A medida que el virus viaja entre las personas que infecta, una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de sí mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca y nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular viajará hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El nuevo coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas que unen la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego que el virus comienza a emerger desde la membrana celular, ya con el virus se esparce en todo tu cuerpo. Se pueden presentar los siguientes síntomas: disnea, odinofagia, mialgias, fiebre y tos seca. Uno de estos signos, como son atralgias, cansancio, escalofríos, rinorrea, anosmia, disgeusia y o conjuntivitis. Gracias a la vigilancia centinela podremos observar de cerca enfermedades respiratorias virales agudas como son COVID-19 e influenza. Actualmente, esta vigilancia centinela se está llevando a cabo en 475 unidades. Todas estas ingresan su información en una base de datos para poder tener un mejor control. Existe una clasificación de suma importancia que en todo momento debemos de tener presentes, porque con esto seremos capaces de identificar personas que aún son más vulnerables. La edad es un factor muy importante, pero entre ellos destacan las personas mayores de 60 años y los niños y niñas menores de 5. Personas que viven con enfermedades crónicas y que causan inmunosupresión, personas en estado de embarazo, enfermedades respiratorias de presentación rápidamente progresiva y personas que viven en comunidades aisladas. En México ya se tiene registrado el primer paciente con positivo a COVID-19 y el virus de la influenza H1N1 en una paciente femenina de 54 años de edad en octubre del actual y polémico año 2020. Como datos de alarma tenemos fiebre de difícil control que es persistente a pesar de un tratamiento farmacológico, crisis convulsivas, deterioro del estado de alerta, vómitos o diarreas persistentes, agravamiento de una enfermedad como por ejemplo el deterioro agudo de alguna función cardíaca, baja saturación de oxígeno por oximetría de pulso menor a 90, reducción del 4% del valor normal para la altura o el valor medio previamente, por ejemplo en personas con antecedentes de enfermedad pulmonar, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, tiraje intercostal y rechazo a la vía oral. Para el tratamiento sintomático se recomiendan antihistamínicos de acuerdo a los síntomas. Para el control de la fiebre, paracetamol vía oral en adultos de 500 a 1000 miligramos cada 8 horas con una dosis máxima de 4 gramos al día y en niños 10 miligramos por kilogramo por dosis cada 6 a 8 horas. Además, orientar y recomendar al paciente y a los familiares que si se encuentran datos de alarma, buscar una atención médica inmediatamente.
aislamiento durante 14 días después del inicio de los síntomas, mantener sana distancia entre personas enfermas y sanas, mantener buena ventilación en el hogar, uso de cubrebocas por la persona enferma, quienes vivan con ella y quienes la cuiden, limpieza de superficies y objetos de uso común, alimentación saludable y adecuada ingesta de líquidos. En pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID que vayan a recibir tratamiento hospitalario y que tengan requerimiento de oxígeno suplementario, se tiene que evaluar cuidadosamente contraindicaciones, por ejemplo, complicaciones agudas de diabetes mellitus, la administración de dexametasona 6 miligramos por día por 10 días o hasta la alta hospitalaria, lo que ocurra primero en pacientes con ventilación mecánica o en pacientes hospitalizados que requieran oxígeno suplementario. En caso de no tener dexametasona disponible, puede considerarse el uso de glucocorticoides alternativos como prednisona, metilprednisolona o hidrocortisona. El tratamiento también tiene algunas contradicciones. Por ejemplo, las contradicciones para tromboprofilaxis farmacológica son tener hemorragias en zona crítica en los últimos 3 meses, además de una presión arterial mayor a 230/120 milímetros de mercurio, tener historial de trombocitopenia inducida por heparina y coagulopatías hereditarias, como lo son la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Además, existen contradicciones de tromboprofilaxis de acción mecánica, como lo son la insuficiencia arterial periférica, algún injerto vascular, presencia de neuropatía periférica, dermatitis en garganta, piel, alergia a material de las medidas o bandas de compresión, insuficiencia cardíaca y edema grave de extremidades inferiores. Una más de las terapias es el manejo de oxigenación y ventilación. En los enfermos adultos con COVID-19 que reciben oxígeno, el panel recomienda un estrecho seguimiento de la capacidad respiratoria y, en caso de empeoramiento, una intubación endotraqueal temprana. Los enfermos adultos con COVID-19 que presentan insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, a pesar de la oxigenoterapia pasiva convencional, el panel también recomienda el uso de terapia oxígeno nasal de alto flujo, en lugar de una ventilación con presión positiva intermitente nasal. Si no se dispone de terapia con oxígeno nasal y no hay indicaciones para la intubación endotraqueal, el panel recomendará que en los enfermos adultos con COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica se intente la ventilación con presión positiva intermitente nasal con un estrecho seguimiento del paciente. Ahora hablemos un poco de la terapia empleada en la influenza. La más recomendable es la vacunación. El Sistema Nacional de Salud ofrece vacunas sin costo a personas que estén en los siguientes grupos, que son niñas y niños desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, personas adultas mayores de 60 años, personas que estén en estado de embarazo o puerperio y personas trabajadoras de la salud. Además, personas desde los 5 hasta los 59 años que viven con alguna condición que les pueda ocasionar un mayor riesgo, como la diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular o insuficiencia renal. Para un manejo empírico, a los pacientes hospitalizados por COVID-19 se les pueden proporcionar esteroides, tromboprofilaxis, anticoagulación y oseltamivir. Al igual, debemos considerar un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Debemos completar su abordaje diagnóstico, agregar antibiótico-terapia, si está indicado, por ejemplo, algún betalactámico, más una cobertura de bacterias atípicas, ajustados por factores de riesgo individuales y patrones de resistencia locales. En el tratamiento de oseltamivir durante la temporada de influenza, las dosis se administran a través de vía oral. Comenzando con las dosis pediátricas, en pacientes menores de 1 año se va a administrar 3 miligramos por kilogramo de peso. En menores de 15 kilogramos se les va a administrar 30 miligramos del fármaco y en mayores de 40 kilogramos se les va a administrar 75 miligramos del fármaco. Estas dosis se deben administrar cada 12 horas durante 5 días. Las dosis en adultos son 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Continuando con la ruta para la prevención de tromboembolia venosa asociada a hospitalización por influenza por COVID-19. Se debe tener en cuenta si al ingreso del hospital la persona ya cuenta o no con un tratamiento con anticoagulante. En caso de ser cierto, se debe continuar el tratamiento y se debe considerar cambiar a un anticoagulante oral a uno parenteral. En el caso de que el paciente no presente tratamiento con anticoagulante, se debe evaluar el riesgo de tromboembolia venosa con escala de Padua. Si la puntuación es menor a 4 puntos, se considera un paciente de bajo riesgo, el cual no va a requerir tromboprofilaxis. Si el paciente presenta 4 puntos o más, se considera un paciente de alto riesgo, en el cual se debe evaluar el riesgo de hemorragia con la escala de IMPROVE. Si se presenta una puntuación de 7 o más, se presenta un alto riesgo, en el cual se debe indicar las medidas de compresión o compresión neumática intermitente. Los fármacos a utilizar es enoxaparina, fondaparinux y heparina no fraccionada.